¿verdad?, lo que sería el cálculo del campo magnético. O sea, hasta ahora nosotros hemos utilizado el campo magnético, pero no hemos indicado cómo calcularlo. Simplemente hemos usado los valores que nos dan. Como ustedes saben, hay diferentes fuentes del campo magnético, pero todas provienen de lo mismo, la corriente eléctrica. Así que un alambre recto que lleva una corriente produce un campo magnético, que son líneas concéntricas alrededor de él. Una bobina, o sea, un solenoide, produce un campo magnético, como lo ven aquí. Un toroide, simplemente una dona a la cual se le enrolla un alambre, se pasa una corriente y eso produce un campo magnético asociado a esa corriente eléctrica. Y podemos tener un cable grueso que lleva una corriente, pues también ese cable conductor produce un campo magnético. Diferentes campos magnéticos producidos por corrientes eléctricas. Entonces, la ley de Biot-Savart nos permite calcular ese campo eléctrico. Yo lo que quiero enfatizar es de dónde se puede calcular, pero no tenemos que calcularlo. O sea, vamos a usar algunos ejemplos donde la simetría es bien simétrica para calcular el campo magnético. Así que lo voy a hablar en general, pero simplemente para que vean de dónde sale. Así que primero, así como es un alambre general que lleva una corriente, queremos buscar el campo magnético en cualquier punto a una distancia r a un ángulo phi con respecto al segmento de alambre que nos interesa, que en este caso es dl. Así que la pregunta que nos haría es, ¿de qué va a depender el campo magnético de B? Pues va a ser proporcional a la corriente, o sea, mientras más corriente, más intenso sería el campo magnético aquí. Y obviamente mientras más lejos estoy, más pequeño es el campo magnético, así que varía como 1 sobre r cuadrado experimentalmente. Y va a depender de la orientación, ¿verdad?, de ese vector de posición y el de L. Así que es proporcional al seno de ese ángulo. Y claro, mientras más grande sea el segmento de alambre, más grande va a ser el campo magnético. Así que cuando hacemos la matemática encontramos lo que se llama la ley de Biot-Savart, que es esta que está aquí, que el campo magnético es igual a mu sub 0 por I por el dl, digo, la diferencial de campo magnético, producto cruzado con R sombrerito, que no es otra cosa que un vector unitario en la dirección del vector de posición R, dividido entre 4pi r cuadrado. Esta mu sub 0 que está aquí se le llama la permitividad eléctrica del vacío y tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 newton por ampere al cuadrado. Como dije, esta integral resulta complicada para algunos casos. Sin embargo, para arreglos que son altamente simétricos, como son los alambres rectos, por ejemplo, o los solenoides, el cálculo de ese campo magnético se puede hacer más fácilmente utilizando la ley de Ampère. Y voy a mencionar la ley de Ampère, y lo que quiero es que la conozcan y que simplemente utilicemos la ley de Ampère para el resultado que estamos buscando, que es realmente el campo magnético producido por un alambre recto. Una vez tengamos eso, pues ya no tenemos que regresar a utilizar ni la ley de Biot-Savart ni la ley de Ampère, para que esté claro. Vamos a ver. La ley de Ampère lo que dice es que la integral en esta línea, en este paso cerrado de el campo magnético B, producto escalar del dl, es igual a mu sub 0 por I. Así que esto que está aquí es B por dl por el coseno del ángulo menor entre ellos. Recuerden que si tenemos un alambre recto, el campo magnético forma círculos concéntricos alrededor del alambre, por lo tanto el de L y el B son paralelos entre sí. Por lo tanto, el ángulo entre ellos es 0, el coseno de 0 es 1. Así que la integral sería la integral del dl. ¿Y cuánto es la integral del dl? Si yo salgo de aquí, recorro el círculo y regreso allí mismo, pues es la circunferencia, 2πr. Así que B por 2πr es igual a mu sub 0 por I, despejen. Así que el campo magnético producido por un alambre recto es mu sub 0 por I entre 2pi por R, donde I es la corriente que va por el alambre y R es la distancia perpendicular
a un punto perpendicular al alambre. Esa es la distancia R. Así que este resultado que vamos a utilizar. En el caso de solenoide, que no vamos a hacer muchos cálculos con eso, si hacemos esto mismo, vamos a encontrar, usando la ley de Biot-Savart, que el campo magnético es mu sub 0 por n por i. Mu sub 0 es, como dijimos, el valor de la permitividad eléctrica del vacío. Y n minúscula es el número de vueltas por unidad de largo. Así que si tú enrollas un alambre y le pasas una corriente, él produce un campo magnético, es un electroimán. Ese campo magnético va a ser proporcional a la corriente que esté pasando por el alambre, pero también va a ser proporcional a la densidad de vueltas que tengas en ese alambre, las vueltas por unidad de largo. Así como funcionan los electroimanes. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a calcular el campo magnético producido por dos alambres rectos que llevan corriente I. Digamos que este alambre es el alambre de la izquierda, este es el alambre de la derecha, y yo quiero calcular el campo eléctrico en los puntos P, Q y R. R está a media distancia entre los dos, en el punto medio entre los dos alambres. Y ya ustedes ven que si cada alambre produce un campo magnético mu sub 0 por i entre 2R, lo que hay que tomar en consideración es esa magnitud, pero también la dirección. Así que empecemos con el punto P y veamos cuánto es el campo magnético producido por el alambre de la izquierda en el... No, estoy aquí en el punto... Este es el punto R. Cogiendo el punto R primero. Punto R. El punto R. Vamos con el punto R. En el punto R, el alambre de la izquierda produce un campo magnético mu sub 0 por i entre 2πr. La distancia de aquí a aquí sería A sobre 2. Y el campo magnético, ¿cómo sería? Pues coloco el pulgar a lo largo de la corriente y los cuatro dedos forman círculos concéntricos, que sería el campo magnético alrededor del alambre. Por lo tanto, sería entrando al punto R y saliendo por el lado izquierdo. Entra por el lado derecho y sale por el lado izquierdo. Así que en este caso sería entrando. Entonces, el alambre de la derecha en el punto R, ¿cómo sería el campo magnético? Pues sería el mismo valor, mu sub 0 por i entre 2pi por R. R es A sobre 2. Y la dirección, pues si colocas el pulgar a lo largo de la corriente y doblas los cuatro dedos, forman círculos concéntricos. Ese sería el campo magnético. Y entonces sería entrando por el lado derecho del alambre de la derecha y saliendo por el lado izquierdo del alambre de la derecha, aquí saliendo. Si cuando sumo estos dos números, como son los mismos, pero uno entra y el otro sale, el campo magnético en el punto R es 0, neto. Y en el punto Q, vamos al punto Q ahora, que es este que está aquí. Pues en el punto Q, el campo magnético producido por este alambre es saliendo del plano y perpendicular a este, y por este alambre es saliendo y perpendicular a este. Así que lo que me falta simplemente son las magnitudes, porque si los dos están saliendo, los tengo que sumar. Así que uno de ellos sería mu sub 0 por i entre 2pi, esta distancia de aquí a aquí, que sería D, más mu sub 0 por i entre 2pi y esta distancia desde aquí hasta acá, que sería D más A. Y sumo esto, ¿verdad? Buscando el denominador común. Aquí me falta A más D, acá me falta D, así que esto sería A más 2D por mu sub 0 por i entre 2pi por D por A más D. Y el resultado neto, como los dos están saliendo, se suman, el resultado es que está saliendo. Y en el punto P es lo mismo, pero entrando. Porque ahora el campo magnético producido por este alambre, el de la izquierda, en el punto P es entrando y perpendicular, y por este de la derecha es entrando y perpendicular. Entonces son los mismos valores que antes, pero entrando. Así que es esto mismo, pero entrando en el punto, en el punto P. En el punto P. El punto P tiene la misma magnitud, pero entrando.
Así que lo próximo que vamos a discutir en la próxima clase sería entonces cómo es la fuerza magnética debido a esos dos alambres. Ya sabemos cómo es el campo magnético, cómo lo producen, y ahora queremos ver la fuerza magnética entre esos dos alambres. Eso será lo próximo en la próxima clase.